La variante Omicron ha sido la variante responsable del incremento de casos que el mundo ha experimentado en la cuarta ola de infecciones. Sin embargo, el mundo estaría registrando un descenso de los casos. Una nueva actualización de la Organización Panamericana de la Salud daría información importante a tomar en cuenta. Ante el descenso de los casos que se registra a nivel mundial de COVID-19, sobre todo por la variante Omicron, la región de las Américas estaría incrementando la mortalidad, pese al descenso que se registra a nivel mundial de los casos COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice el informe que ha sido publicado este 16 de febrero 2022? En este video vamos a compartir la información publicada por la Organización Panamericana de la Salud, en donde se hace un análisis a la región de las Américas con respecto a COVID-19 y sobre todo qué recomendaciones debemos tomar en cuenta en relación a ello. En este video hablaremos sobre ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir la reciente actualización que habría dado la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en relación a los casos COVID-19 que se presentan para la zona Américas o la región Américas. Un dato muy importante en donde se ha registrado un incremento de la mortalidad que nosotros debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante que a nivel mundial los casos COVID-19 están mostrando una disminución en el número de contagios. Si bien es cierto, la cuarta ola habría llegado a un pico máximo a nivel de lo que significa enero 2022, en donde el 26 de enero el mundo habría registrado casi 3.7 millones de personas infectadas, actualmente la cifra está en descenso y muchos países, por ejemplo, como Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, estarían registrando disminución de casos. Situación que a muchos de estos países ha llevado a decir que la pandemia estaría controlada, tal como el caso de Dinamarca. Pero, sin embargo, en una actualización del reporte que da la Organización Panamericana de la Salud, habría mencionado algo muy importante. En su comunicado del 16 de febrero 2022, habría indicado que la relajación de las medidas de salud pública ha contribuido al aumento de muertes por COVID-19 en las Américas, y esto lo mencionó la directora de la OPS. Es importante que este 16 de febrero de 2022, la complacencia en torno al uso de mascarillas, los viajes y las reuniones en lugares cerrados han creado una oportunidad perfecta para que la nueva variante Omicron se propague rápidamente por toda la región y aumente las muertes. Esto lo alertó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Un dato muy importante a tomar en cuenta. Aunque siguen siendo muy elevadas las infecciones por COVID-19, estas se han reducido en un 31% comparado con las semanas anteriores, mientras que las muertes han aumentado en un 5.6%. Esta situación es bastante preocupante. Recordemos que la OPS es una oficina descentralizada de la Organización Mundial de la Salud que tendría que ver toda la estadística y sobre todo acontecimientos sanitarios que se da en las regiones de las Américas, que incluyen América del Norte, América Central y el Caribe y sobre todo América del Sur. Para la región Las Américas en global, la mortalidad se ha incrementado en 5.6%. Los casos COVID-19 se han reducido en un 31%. Y estos datos son importantes. Sin duda, menciona la directora, Omicron nos ha sobrepasado. Cada vez que las infecciones se disparan, hay un alto costo para nuestras familias y comunidades, con picos de casos seguidos de picos de muertes 3 semanas después. Dato muy importante. La mortalidad, los picos de mortalidad que se registra por COVID-19 se reflejan a las 3 semanas de los picos de contagios. Es un dato importante. Recordemos que un punto es hacer el diagnóstico de COVID-19
Y de ahí, acordémonos que existe un periodo de cuadro clínico donde el paciente se puede complicar y lamentablemente fallecer. Los picos de mortalidad se registran a las 3 semanas de los picos de contagio, dato que nosotros debemos tomar en cuenta. La directora de la OPS habría mencionado que COVID-19 es una enfermedad prevenible, pero ahora mismo estamos perdiendo demasiadas vidas. Cuando llegó Omicron no utilizamos todas las herramientas disponibles para frenar la propagación y prevenir las infecciones. Más de la mitad de las muertes en la última oleada se han dado en personas mayores de 65 años, pero muchas otras fueron entre quienes aún no habían recibido la vacuna contra COVID-19. Los no vacunados de todas las edades siguen llenando hospitales y las camas de las unidades de cuidados intensivos. Una reflexión importante a tomar en cuenta. La mortalidad que ha registrado la OPS en relación a Omicron se ha dado en personas mayores de 65 años, independiente de la vacunación. Recordemos que Omicron sigue siendo una variante del SARS-CoV-2. Pero otro punto muy importante lo han hecho las personas no vacunadas, las cuales están llenando hospitales y sobre todo unidad de cuidados intensivos. Es importante que Omicron ha demostrado que las vacunas que tenemos a la mano pueden proteger a la mayoría de nosotros de una enfermedad grave y sobre todo de la muerte. Para asegurar un acceso más equitativo a las vacunas, la OPS ha entregado 100 millones de dosis a 33 países de América Latina y el Caribe, gracias al trabajo del Fondo Rotatorio en coordinación con COVAX. La directora de la OPS ha agradecido a los países donantes de las vacunas que han permitido de que estas vacunas lleguen a muchos países sin este recurso necesario para controlar la pandemia. Es importante mencionar que hasta ahora 202 personas mueren cada hora en la región debido a la última hora. Y es importante que la inacción no es una opción, aseveró la directora. Los cálculos que ha dado la Organización Panamericana de la Salud es que cada hora por COVID-19 en América, hablando de todo el continente, están falleciendo 202 personas. 202 personas fallecen por hora por COVID-19 en América. Dato muy preocupante que nosotros debemos tomar en consideración. En cuanto a la situación de COVID-19 en la región, en los países de América se han notificado 3.3 millones de nuevos casos y más de 34.000 muertes relacionadas a COVID-19 en la última semana registrada para febrero. Es decir, en la segunda semana de febrero se han registrado casi 3.3 millones de personas infectadas y 34.000 personas fallecidas. En América del Norte, Estados Unidos ha registrado 17.000 muertes, un número mayor en su región. En los países de Centroamérica y el Caribe informaron un aumento de muertes de COVID-19, así como un incremento de las hospitalizaciones, lo que alcanzó el 19% en algunos países. En América del Sur, las muertes por COVID-19 en Brasil alcanzaron las cifras más altas hasta el momento, estableciendo un récord para esta ola. Situación importante que refleja cómo está avanzando Omicron en las Américas. La variante Omicron no es un resfriado ni mucho menos una gripe. Es una variante del SARS-CoV-2 y la OMS ha indicado 10 mitos que nosotros debemos desterrar con respecto a esta variante. Omicron ha incrementado la mortalidad en las Américas y se estima que esta situación podría empeorar con la subvariante BA.2. No debemos bajar las medidas, debemos estar atentos a lo que pueda venir. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. La Organización Panamericana de la Salud, en su último reporte, habría indicado que la región de las Américas habría incrementado en la mortalidad. Situación bastante preocupante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según el informe de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, se ha registrado que por hora en América está falleciendo 202 personas por COVID-19. Situación bastante preocupante. En la última semana de febrero se ha registrado 3.3 millones de infecciones
y 34.000 fallecidos por COVID-19. América del Norte ha registrado 17.000 muertes solo en Estados Unidos. Centroamérica y el Caribe ha aumentado en un 19% hospitalizaciones y América del Sur ha superado, sobre todo en Brasil, la ola de mortalidad que se ha registrado a lo largo de la pandemia. Omicron no es una variante leve, Omicron no es una gripe ni resfriado. Es muy importante que las medidas de relajación que se han establecido en muchos países han contribuido al avance de Omicron y sobre todo a la mortalidad. No bajemos la guardia, hay que estar atentos a la información y lo más importante, debemos estar conscientes de que la variante Omicron no es una variante leve y sobre todo el riesgo y amenaza que tiene la subvariante BA.2. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.